Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 4 en adelante. Ayer quedamos asombrados, maravillados, regocijados por esta palabra que nos garantiza que somos hijos de Dios. Y mirábamos cómo lo dice el Padre, cómo lo dice el Hijo y cómo lo dice el Espíritu Santo. Y esa garantía de vida está sobre nosotros. Por eso celebramos esa comunión que tenemos con el Rey de Reyes, celebramos esa comunión que compartimos como iglesia porque nos congrega Cristo y nos hace uno solo. Celebramos en el nombre del Señor esa oportunidad de ser hijo de Dios, no de una congregación, no porque te inscribes a un curso, no porque haces un servicio en un lugar. Eso es bueno, pero tú estás congregado en Cristo conmigo porque somos hijos de Dios, hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ayer mirábamos que esto es bien maravilloso, es la misma naturaleza de Dios dispensada en mi naturaleza, absorbiendo mi naturaleza de pecado y dándome esa naturaleza de Dios, esa naturaleza espiritual. Pero hoy vamos a ver que lo que realmente ataca esta relación de comunión vuelve a ser manifestado acá, porque el apóstol que escribe la carta nos está diciendo: cuidado, hay una amenaza, hay un peligro, hay algo que acecha nuestra vida y que nosotros tenemos que quitarla en el nombre del Señor. Y ese ataque a la comunión con nuestro Dios es el pecado. Entonces hoy vamos a ver la naturaleza del pecado, pero también vamos a ver la obra de Cristo Jesús al quitar nuestro pecado. Y dice: todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque, oiga bien, la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Amén. Entonces, el escritor llega justo a la parte que nosotros no tenemos que ignorar. Y lo que no tenemos que ignorar es que el pecado es infringir la ley. Pues la infracción de la ley es cuando yo tengo que ir en este sentido como flecha al blanco, bien guiados, bien orientados, y estoy desviándome, estoy caminando en otro sentido. Por eso dice que es necesario que nosotros no cometemos pecado, porque infringimos también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora, lo que el escritor y el Espíritu Santo nos quiere decir es que la raíz básica del pecado está en ignorar que como hijos de Dios y como naturaleza divina, nosotros tenemos una ley que dice la palabra del Señor, que está escrita en nuestro corazón, en ese corazón nuevo y en esa mente nueva que el Señor ha colocado por su naturaleza en nosotros. Ahora
en esa ley de Dios, no en la ley antiguo pacto, sino en la ley nuevo pacto, la ley de Dios escrita en Cristo en nosotros, nos imparte, nos está enseñando, nos está redarguyendo, nos está corrigiendo. Esa ley de Dios nos está avisando que viene el pecado. Nosotros sabemos cuando apenas se está fomentando el pecado, cuando apenas se está incubando el pecado, cuando apenas ese pecado está siendo concebido en nuestra mente. Entonces, desde ese momento, la ley es escrita por el Señor a través del Espíritu Santo en nuestro corazón y en nuestra mente nos está diciendo, tengan cuidado, eso no es correcto. Y entonces lo que nosotros tenemos que mirar es que vamos infringiendo la ley, que nos estamos yendo hacia un lado, que no vamos justo al blanco correcto, y lo que tenemos que hacer es regresar hacia ese propósito. Por eso la Escritura nos recomienda y dice, es que hay que llevar cautivo, hay que llevar sujeto nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Entonces es un asunto de obediencia, es un asunto de obedecer. Inmediatamente que el Señor activa las alarmas en esa ley escrita en nuestro corazón y nos dice no o no, por ahí no es, entonces nosotros tenemos que regresar y tenemos que conciliar y tenemos que volver a la obediencia a Cristo el Señor. Es ahí donde la ley nos enseña a tener dominio propio. Es ahí donde la ley nos enseña a tener templanza. Por eso dice que lo más importante en todo esto es saber que el Señor Jesucristo vino para quitar nuestros pecados y que en Él no hay pecado. Entonces Él vino, quitó nuestros pecados, los tiró a lo profundo de la mar, pero ahora el que no ha cometido pecado, el Cristo de la gloria, está en nosotros. Por lo tanto, Él en su naturaleza no nos llevará al pecado. Él en su naturaleza no nos hará contaminarnos del pecado, sino que siempre nos guardará de todo mal y de toda tentación, dice la palabra del Señor. Por eso el versículo 6 nos está diciendo, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que permanece en Él no peca. Entonces el permanecer en pecado es no estar en Dios. El permanecer en pecado hace que no haya naturaleza divina de Dios. Y si no hay naturaleza divina, entonces no hay nuevo nacimiento. Y si no hay nuevo nacimiento, nuestro espíritu no está unido al Espíritu de Dios. Y si no está nuestro espíritu unido al Espíritu de Dios, quiere decir que no somos hijos de Dios. Por eso lo que nos está diciendo la palabra, y es importante entender, cuando Él dice no peca, de acuerdo al tiempo que está usando Juan, no peca significa no vive en un estilo de vida que acostumbra a pecar. Juan ya nos dijo en el primer capítulo, capítulo 1, versículo 8, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, ¿verdad? Pero la gramática que está usando aquí Juan, cuando está hablando de actos ocasionales de pecado, a la gramática que está usando acá, cuando dice el que está y que permanece en Él no peca. Está hablando de algo que ya no hay la posibilidad del pecado, porque nuestra naturaleza pecaminosa, dice la Escritura, ya murió en Cristo Jesús.
ya fue crucificado ese cuerpo de pecado en el Señor. Por lo tanto, lo que la Escritura nos está animando a entender, a considerar y a vivir es que nuestra vida como hijos de Dios tiene que permanecer en Él, tiene que continuar en Él. No estamos para unirnos y separarnos. El que ha nacido de nuevo y ha unido su espíritu al Espíritu de Dios está relacionado una vez y para siempre con Él. Amén. Ahora, lo que el Señor también espera de nosotros es lo que nos ha venido recomendando, que si pecamos, abogado tenemos para con Dios el Padre, a Jesucristo. ¿Para qué? Para confesar nuestros pecados. Amén. Bendito es el nombre de Dios que sostiene el sistema de energía para seguir transmitiendo este devocional. Y el Espíritu de Dios que está impartiendo esta palabra continúa haciéndolo. Amén. Bendito es el nombre de nuestro Dios.